¿Por qué? Ya iniciamos. Sí, recuerden porque ahorita ya no graba esto como antes lo hacía. Entonces, vean esa condición de cómo tenemos estos tipos o estos artículos de delitos sexuales y cómo funcionan y cómo debemos entenderlos. Miren cómo el elemento del dolo que les expliqué lo hemos jugado desde el inicio un papel importantísimo en razón a que ahora hablamos acá de cómo las conductas podemos degradarlas a dolosa y cómo siempre, sí o sí, se debe probar si la persona la cometió con esta intención o no. Acceso carnal o acto sexual abusivo. El que acceda carnalmente a persona en estado de inconsciencia o que padezca trastorno mental o que esté en incapacidad de resistir incurrirá en prisión de 12 a 20. La diferencia con el artículo anterior de acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir es que en el 207 yo la pongo en incapacidad de resistir y en el 210 ella ya está en esa incapacidad de resistir y yo no la pongo, pero igual da la misma pena, 12 a 20, pues yo no sé cuál es la diferencia en último, lo hubieran dejado los dos en un artículo y hubieran metido los dos verbos rectores y ya. Acoso sexual. El que en beneficio suyo un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar, económica, acose, persiga, hostigue o asedie físicamente o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Este acoso sexual es uno, pues, de los menos utilizados porque todo el mundo mete son actos sexuales y nunca meten acoso. La diferencia es que acá el sujeto activo es determinado, ¿no? Pues tiene esa relación de poder, autoridad, edad, sexo, posición sobre la víctima. Circunstancias de agravación punitiva. Si la conducta se cometiera en concurso, como ya le he dicho, podrían haber de pronto algunas violaciones del no bis in idem. Se produjere contaminación de enfermedad de transmisión sexual. Obviamente el 2 también, ¿no? En cualquiera que tuviera carácter de posición, cargo, pero pongo así como los más emblemáticos. Se produjere contaminación, tiene SIDA el violador, la viola y la infecta de SIDA. Se realice sobre persona menor de 14 años, pues, no sé para qué ponen eso si hay un tipo penal, o sea, yo no me dejaría meter esto. Obviamente esto es para cuando se haga el violento, ¿no? Hago esa separación. Por ejemplo, el acceso carnal abusivo, el menor dice yo quería, pero lo que vieron haber hecho con los militares era acceso carnal violento porque fue violento y le metían el agravante de ser con menor. Entonces, esa estupidez que salieron a decir los penalistas de este país que eso era lo mismo, no es lo mismo porque la pena sí se hubiera visto aumentada por este agravante. ¿Me hago entender? Sí, señor. La conducta se realice sobre pariente, eso podría ser el incesto. Yo a ustedes ya les hice la explicación del incesto, de dónde nace. Bueno, eso es muy importante que ustedes tengan presente porque yo les he hablado de los bienes jurídicos, del objeto. Siempre hay que analizar todo el contexto de los tipos penales. Yo en un caso, eh, se hablaba de incesto, mi cliente tuvo una relación con una señora, esa señora tenía una hija de 17, él la adoptó cuando ella tenía 17, se volvió el padre adoptivo, se separó de la señora y luego se metió y sostuvo relaciones con su hija adoptiva. En esa relación con su hija adoptiva le metieron incesto. Yo crecí en una cultura donde me decían que uno no se puede meter con los parientes porque nacían bobos o los hijos salían bobos. Entonces, eso era lo que yo tenía en contexto en mi cabeza, que era lo que cuidaba el incesto, que no salieran hijos bobos. Y me voy a hablar con la fiscal y resultaba que el bobo era yo. ¿Por qué? Porque la fiscal me dice, doctor, ese nunca fue el contexto en el que se creó el incesto. El incesto se crea y dentro del título de los bienes que protegen la familia. ¿Por qué? Porque es que usted no puede permitir que el padre tenga relaciones sexuales con su hijo, con su hija, perdón, y ahí nazca un niño que sería hermano de su mamá, hijo de su mamá, y aparte de eso, sería nieto de su propio papá, ¿sí? Era como para evitar desconfigurar
ese bien jurídico de la familia. Entonces, muy importante que cuando ustedes hagan ese análisis, hagan un análisis en el tiempo de cómo es que se crea ese tipo penal. Se produjera embarazo o si se cometiere sobre personas en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, etnia, discapacidad psíquica o todo eso. Acá le hubieran podido meter otro agravante. Si la persona cometiera en situación de vulnerabilidad en razón de su etnia, era una indígena. ¿Sí? ¿Saben por qué ese proceso no se tipificó tan grave? Porque lo cometió el ejército. Y no podían dejarse a la institución que eso siguiera en medios y todo eso. Es más, el mismo ejército presionó a los soldados y eso debió pasar. Lo digo para título personal, no sé cómo comprarlo. Creo el ejército debió haber presionado a la gente, a los soldados para que aceptaran rápido y no meterle estos agravantes o hiciera un proceso más complicado. Inducción a la prostitución. El que con ánimo de lucrarse o satisfacer los deseos de otro induzca el comercio carnal o a la prostitución a otra persona incurrirá en pena de 10 a 22 años. ¿Cómo se llaman las personas que inducen a la prostitución? Proxeneta. Proxeneta. Okay. Proxenetismo con menor de edad. El que con el ánimo de lucro para sí o para un tercero para satisfacer deseos sexuales de otro organice, facilite o participe de cualquier forma en el comercio carnal o la explotación sexual de otra persona menor de 18 años. En la clase anterior a ustedes una compañera puso un ejemplo que me gustó y era el siguiente. Una persona tiene un tío que tiene mucha plata y es adinerado y le gustan las niñas. Ella está en el colegio y su amiga le dice, oiga, páseme el número de su tío, que tal, que tiene como plata, a ver para si me gasta algo. O sea, ella sabía lo que iba a haber ahí y ella le facilita o le da el número de su tío. Ella me decía, es que a mi amiga no le pudieron meter inducción a la prostitución. Y yo le dije, no, pues grave error que le metan inducción porque ella nunca la indujo, la otra quería. El problema es que ella sí facilitó dentro del artículo 213A, proxenetismo con menor de edad. Le facilitó esa conexión. Entonces yo le dije, ahí de pronto fue un problema de tipificación, pero para mí sí estaba configurado el 213A, viéndolo así someramente. Constreñimiento a la prostitución, el que con ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos de otro constriña a cualquier persona al comercio carnal o la prostitución, incurrirá en pena de 9 a 13. ¿Cuál es la diferencia con el artículo 213? ¿Me pueden explicar? Esto ya es inducirlo, profe, el otro es involuntariamente y este ya lo hace con conciencia, que le está, o sea, como una introducción a lo que posiblemente puede ser o se puede ganar, pues si se llegara a meter en la prostitución, ¿sí? Sí. Constreñir es obligar, doctor. Según la definición, constreñir es obligar a una persona. Entonces, esa tal vez es la diferencia. Ok. ¿Ahí me escuchan? Sí. Quiero que ahora miren el artículo y ya tenemos claro la diferencia es que en uno usted induce, en el otro la obliga. Pero háganme un análisis un poco más profundo, miren las penas y todo eso y díganme en algo que les parece como raro. No te escucho, Ela. Doctor, que el que obliga paga solamente de 9 a 13 y el que participe, bueno, de todo ese contexto del delito del 213A de proselitismo, la pena es más alta. Entonces, el obligar, que es algo como más de presión, pues tiene una pena más baja, doctor. Claro, o sea, ustedes quieren crear un negocio de proxenetismo, no induzcan, constriñan. Es lo que les está diciendo la norma, les sale más barato. ¿Para qué se van a poner a inducir y a convencer? Mejor obliguen y les sale más barato, miren el tipo penal. O sea, raro, esto tiene que tener un sentido lógico. Uno no dice que los seres humanos no se puedan equivocar, pero ¿cuántas críticas le hemos hecho a este Código Penal?
Y se supone que las personas que lo hacen son los más elevados y ¿por qué no le harán un estudio? O sea, antes, no sé. No le escucho. ¿Quién está hablando? Cristian, no le escucho bien. Lo que estaba hablando la compañera. Doctor, ¿me escucha? Ya, sí. Esperen, Doctor, es como mi internet, ¿cierto? Sí, Esperen, profesor internet. espérenme, me hago al lado del Wi-Fi, listo. Ahora sí. doctor, esa señora, la madame que cogieron hace unos años en la costa, y las personas que se dedican a esto entonces están más por prosenetismo, más que por constreñimiento, ¿no es cierto? Claro, el problema y el hilo muy delgado acá es que cuando tú creas un lugar de esos, por ejemplo, o lo que ella hacía, ella no debía buscar las niñas debían buscarla a ella, ¿sí? Que es el caso. Inducción es decirle, oiga, venga, usted como que no tiene trabajo, no tiene plata, mira acá cuánto se gana, venga, vamos, ¿qué tal? Eso es inducir. Decirle a una persona o ponerle la idea que ella no tenía en su cabeza eso, pero si ya se quieren prostituir, hasta ahorita les toca pagar impuestos, hasta legales. Ahí también, no sé, doctor, y en ese uso, por ejemplo, de cámaras web, en ese webcam que está ahorita tan de moda, también se comercia de la misma manera, también se busca es aprovecharse de otro, porque se vuelve un negocio también, doctor. Claro, todo eso podría entrar dentro de estos tipos penales. O sea, si ellos indujeron a esas personas, todo ello incurre en tipos penales. Lo que pasa es que como necesitan plata y ahorita las quieren poner a pagar impuestos, entonces ya no va a ser delito. Tendrían que quitar esos tipos penales. Es que siempre el factor es la necesidad, siempre se busca de la persona necesitada. Entonces, que en ese factor es que las niñas caen, digo, entre comillas. Para mí ahorita con la legalización de eso de las webcams no podría existir este tipo penal. Porque ¿cómo así? Les toca pagar impuestos y como impuestos pues estamos ratificando que es un negocio y que lo pueden ejercitar y yo no puedo inducir a nadie a cometer un negocio de esos que tiene que pagar impuestos. O sea, ¿dónde? Sí, Eso no profe. tiene lógica. No, y usted se imagina buscando en el registro mercantil las niñas que se dedican a webcam, entonces dice, ya se vuelve más pública su actividad, doctor. No, y que les toque sacar ahora run y todo. Estímulo a la prostitución de menores. El que destine, arriende, mantenga, suministre o financie casa o establecimiento para la práctica de actos sexuales en la que participen menores incurre en pena de tanto a tanto. Si yo voy con mi novia de 17 años a un motel y me acuesto con ella, ¿incurro en este tipo penal? Sí, doctor, y sobre todo porque eso tiene mucha reglamentación ahorita, sobre todo en la parte hotelera, en ese tipo de establecimientos, doctor, no se puede promocionar el comercio de menores. Claro, y por eso piden cédula siempre en la entrada, para evitarse los problemas. Ellos pueden tener muchos problemas, no pueden dejar entrar menores a ese sitio, así tenga ya 17 años. Demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años. El que directamente o a través de tercera persona solicite o demande realizar acceso carnal o actos sexuales con menor de 18 años mediante pago, promesa de pago en dinero, especie o retribución de cualquier naturaleza, incurrirá por este solo hecho en pena de 14 a 25 años. El problema radica en pagar o en la capacidad de decisión del menor si puede decidir hacerlo gratis. O sea, el problema radica en que le paguen porque él podría hacerlo gratis.
Pero es porque es menor de 18 años, doctor. Pero yo me puedo acostar ahorita con alguien de 17 y no pasa nada. Sí. El problema acá es el pago o la promesa de dinero para que se ejecute esa acción. Porque yo divinamente a mis 60 años me puedo acostar con alguien de 17 si quiere hacerlo. Si la conducta se ejecuta con turista o viajero nacional o extranjero, ¿por qué se crea este agravante? No, pues no tanto ni el agravante. Desde que el tipo dice 217A se introdujo al código con posterioridad por tener esa letra A, no fue cuando se hizo el código. ¿Por qué se creó todo este tipo penal? Esto se crea por lo que señor Cristian. Profe, porque acá en Colombia es como muy normal que haya mucha prostitución y digamos, en Cartagena, Santa Marta, todos lados es mucho, y la mayoría son menores de edad, ¿no? Eso es lo que se dice. Entonces, yo creo que eso influye en que personas de afuera quieran venir acá y pues por ende también deban pagar por la conducta cometida, ya que se les va a juzgar como alguien del extranjero y no como de acá. Opino yo eso. Porque se promociona el turismo sexual. De eso es lo que está hablando el compañero, doctor. Sí, no Y por tanto, eso Dani, por la trata de tratan blancas, sino porque Colombia se convirtió en coca y prostitutas a través de las novelas y de todo lo que había. No éramos otra cosa que coca y prostitutas. Exacto, por eso. Pornografía con persona menor de 18 años. El que fotografía, filme, grabe, produzca, divulgue, ofrezca, venda, compre, posea, porte, almacene, transmita o exhiba por cualquier medio para uso personal o intercambio representaciones legales de actividad sexual que involucre a menor de 18 años incurrirán pena de 10 a 20. Igual pena se aplica a quien alimente con pornografía infantil base de datos de Internet con o sin fines de lucro. La pena se aumentará una tercera parte a la mitad cuando los responsables sean integrantes de la familia de la víctima. Reflejo social de la familia como elemento principal de estos tipos de delitos. Entonces, es importante que tengan en cuenta que acá se ve cómo es que son las propias familias, como agravante o lo que se busca proteger, las que explotan y pues en razón de eso se está buscando proteger el bien jurídico de una manera más fuerte. Turismo sexual, el que dirige, organiza y promueve actividades turísticas que incluyan la utilización sexual de menores de edad, incurrirá en prisión de 4 a 8. La pena se aumentará en la mitad de la conducta cuando se realice con menor de 12 años. ¿Por qué 12? Tiene que ser con menores. ¿Por qué desprotegen de 13 a 17? O sea, no deberían, deben protegerlos a todos. Utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer. Pero regálame un segundo. Dani, si las fotos se toman cuando es menor de edad y se divulgan cuando la persona que aparece en la foto ya es mayor de edad, simple. Las fotos se tomaron siendo menor, la conducta se ejecuta en ese tiempo, aunque se hayan guardado. ¿Sí? Cuando tú haces ese análisis, que tú lo haces muy bien, tú lo planteas de, venga, pero ya la persona es mayor de edad, no puede haber una vulneración. Recuerda que lo que se está buscando acá es que se consiga pornografía infantil. Cuando se graba un video de pornografía infantil en una persona de 15 años y luego ya tiene 20 y lo publica, pues el video es de una niña de 15 años. El video no aumenta en edad como si lo hace ella. Entonces debemos encontrar que aunque tú ya tengas 60 años, podrías estar incurrido o puedes ser víctima del delito de pornografía infantil si se tuvo en fotos tuyas anteriores a los 18. Utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años, pues es un tipo muy simple. Omisión de denuncia, importantísimo.
Para esos papás que les gusta dejar sus niñas de 13 años con novios de 18, el que por razón de su oficio, cargo o actividad tuviera conocimiento de la utilización de menores para la realización de cualquiera de las conductas previstas en el presente capítulo y omitiera informar a las autoridades administrativas o judiciales competentes. Hubo un caso donde un man de 18, una niña de 13 fue al hospital y dio a luz. Cogieron al novio y no cogieron a los papás, pero debían haberlos cogidos también por ese tema de omitir denuncia. Pregunta, ¿los papás pueden hacer una denuncia anónima? Sí, profe, claro. Sí, es totalmente válido, pero el problema es cuando lo requieran a ellos de por qué no denunciaron, ¿cómo van a Pues probar claro. que ellos fueron los que Sí, denunciaron? sí, claro. Inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra menores. Ah, mire, este artículo no lo había visto. Esto es lo que me toca afirmar a mí siempre que voy a contratar acá con la UIS. Me toca afirmar que no tengo ninguna inhabilidad por esto. Las personas que hayan sido condenadas por la comisión de delitos sexuales contra la libertad, integridad y formaciones sexuales de personas menores de 18 años, de acuerdo con el título cuarto de la presente ley, serán inhabilitadas para el desempeño de cargo, oficio o profesiones que involucren una relación directa habitual con menores de edad en los términos que establece el instituto. Pero ustedes ya no son menores. ¿Acá hay menores? Sí, señor. Ah, bueno, mire, por ustedes me pueden afirmar este artículo. Doctor, lo hacen en todas las entidades, ¿Sí? en las alcaldías, las personas que trabajan, por ejemplo, en los centros de convivencia, los que tienen acercamiento, comisaria y todo el del equipo interdisciplinario tienen la obligación de firmar ese documento, de suscribir ese documento. Sí, yo me pregunto algo. A uno le ponen a suscribir ese documento, creen una base de datos como lo tiene la inhabilidad de la Procuraduría y que miren allá. Ay, ¿será que yo tengo eso y me voy a poner a decir, ay, sí, no, yo cometí eso? Yo no sé quién se va a poner a decir eso. Bueno, ahora acabamos con los delitos sexuales. ¿Alguna pregunta ahí para pasar a la integridad moral? Y iniciamos con injuria y calumnia. ¿Pregunta? ¿Traiga un vasito de agua? No, señor. Ay, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces, ahora miremos otro bien jurídico. Esto es contra la integridad moral de las personas. El bien jurídico de la integridad moral, a ver, les voy a explicar algo. Cada vez voy a intentar como ir reforzando el tema para que ustedes lo vean cómo debía estudiarse, ¿sí? Yo antes no les expliqué qué era la libertad sexual porque supongo que ustedes entenderán qué es la libertad sexual, la vida o los delitos contra la integridad personal, ¿no? Pero acá nos hablan de integridad moral y me hace a mí el llamado que tengo que explicarles qué es integridad moral. El bien jurídico, dirigido en principio a proteger tanto a personas naturales como jurídicas, es finalmente un conjunto de bienes integrado por el honor, la honra y el decoro. ¿Ven? Ese integridad moral se desglosa en honor, honra y decoro, pero que se fortalece con el concepto de la dignidad humana, reconocido a toda persona por el hecho de serlo, con independencia de su edad, profesión, sexo, religión. Igualmente se soporta en el derecho al libre desarrollo de la libertad. Miren, esta integridad moral cómo nos abarca todo. Bueno, todo no, nos abarca muchas cosas, como el desarrollo, la libre personalidad. Pues no podemos decirle a una persona, oiga, maricón en la calle. No, porque también va ligado al libre desarrollo, ¿sí? De la personalidad. Obviamente eso que acabo de decir lo digo con mucho respeto. No podemos afectar su honra, no podemos afectar su honor, su decoro, ¿sí? Aunque en este país, yo a ustedes ya les expliqué el tema de que en este país no hay, ¿ustedes consideran que en este país hay derechos fundamentales? Esta discusión de los derechos fundamentales ya la tuvimos o no? No, doctor. Bueno, ¿quiénes de acá consideran que tienen derechos fundamentales? Doctor, no es tanto considerarlo, pues la Constitución le garantiza a uno eso,
Lo que pasa es que en la práctica realmente no se cumple, porque si empieza Duque uno nos desglosar, garantizó realmente que no iba a no. haber impuestos. Entonces, Ela, acá viene una discusión y es que los derechos fundamentales, descendiendo desde el naturalismo, que son los derechos naturales. Es muy difícil explicarle a ustedes cuál es la diferencia entre derechos fundamentales y derechos naturales del naturalismo porque están casi que ligados. O sea, eso es como decirle a ustedes cuál es la diferencia cuando llegan las venas y las arterias al corazón que están interconectadas de una forma que complicada. Pero sí les tengo una explicación simple con un derecho del naturalismo que fue universal, la no esclavitud. Cuando se crea la ratificación de la no esclavitud por parte de los tratados, se obligó a todo el mundo que no tenía que haber esclavitud. Entonces se dice que las personas nacen libres e iguales ante la ley. Y por lo tanto, bajo esa premisa del naturalismo, usted puede nacer en cualquier país si usted no nace esclavo. Obviamente es una mentira, hay países que todavía tienen esclavitud, pero se supone que no hay y que a uno le deben garantizar eso. Eso sería más como naturalismo. Derechos fundamentales es lo mismo. Acá también tenemos el no derecho a ser esclavizado. El problema radica en lo siguiente, que se confunden o se empiezan a entrelazar de una manera que casi que esos derechos fundamentales vienen desde el justnaturalismo a tenerlos acá. Pero obviamente acá hay unos que se reconocen y otros que no. Déjeme acá. No. Hay unos que se reconocen y otros que no. Por ejemplo, las mujeres para la fe musulmana, si cometen adulterio, pues serán castigadas casi que con muerte y lapidadas. Acá no sucede cosa como esa. Pero ya entrándonos a los derechos fundamentales, son algo que forma parte de ustedes, que se les debe entregar. Si acá tuviéramos derechos fundamentales y a mí me dan una orden médica, una cirugía, yo no tengo que interponer una acción de tutela. Ahora, es insólito que le digan a usted, hay derechos fundamentales, pero le vamos a crear la acción de tutela para que los proteja. Entonces no hay derechos fundamentales. ¿Para qué se ponen a decir eso? ¿Cómo así? ¿Necesito algo para proteger algo que me tienen que dar? Entonces, ¿cuál derecho tengo? Lo mismo ha sucedido acá con todo. Acuérdense cuando ustedes iban al colegio, bueno, en mi tiempo era peor, porque ustedes ya tienen esa garantía, que no puede ir con el cabello largo, que no puede ir de esta forma y tal. Llegaba un manual de convivencia a un colegio y rompía una norma constitucional como el Libre Desarrollo de la Personalidad. Colombia, el país donde un colegio rompía normas de índole constitucional. Imaginen ustedes eso. O sea, acá nunca ha habido eso porque siempre ha necesitado la garantía de una acción para que eso se dé. Entonces, teniendo de presente esto, estos derechos como el honor, la honra, el decoro, la dignidad y esa integridad moral van completamente ligados a nosotros. Y por eso se habla del honor, se representa como un bien individual, inmaterial, y comprende dos modalidades. El honor no puede ser el honor de Cristian. Mi honor es mi honor y Cristian tendrá su propio honor. Así que no tenemos honores colectivos. Ahora bien, el honor en sentido subjetivo, el honor se identifica como el sentimiento que cada uno tiene por su propia dignidad moral y designa aquella suma de valores que el individuo se atribuye a sí mismo. Yo a veces digo, pues sí, a manera de chiste no, pero yo soy muy egocentrista, yo soy muy, a veces, o sea, me centralizo mucho en mí. Entonces, una persona que, por ejemplo, no se centralice mucho en él, pues una cosa va a ser la afectación de mi honra y otra cosa va a ser la afectación de la honra de esa persona, ¿sí? Por ejemplo, a mí que me digan que yo, por ejemplo, me acuesto con estudiantes o eso, obviamente me afecta más a mí de lo que va a afectar a otra persona que no sea profesor, porque mi honra es una honra y la tengo de manera personal a lo que tienen las otras personas, ¿sí? Esa honra sería lo mismo que la reputación, doctor. Claro, podemos entenderlo ahí porque la reputación va en el honor y la honra, ¿sí? Y hay muchas formas de contextualizarlo, dependiendo de la palabra y podríamos utilizar miles.
Sí, eso que dice, ¿quién? Danily es eso. Cuando no se podían pintar el cabello o los hombres tenían el cabello largo, todo eso eran formas de violación a ese derecho. Entonces, ese elemento subjetivo, el honor se identifica con el sentimiento que cada uno tiene de su propia dignidad moral y designa aquella suma de valores que el individuo se le atribuye a sí mismo. Ahí me quedó mal. O con el sentimiento íntimo de estimación y respeto que la propia dignidad, dicho en otras palabras, es el sentimiento de nuestra propia dignidad por la conciencia de nuestra propia virtud, es nuestra propia rectitud, nuestros méritos personales. Esto es lo que comúnmente se conoce con el nombre de honor en sentido estricto o propiamente dicho. En sentido objetivo, es la opinión que los demás tienen de nosotros. A ver, hay dos formas de afectación y son las siguientes. Si todos ustedes piensan que yo soy un ratero, y entonces una persona dice, Miguel es un ratero, pues tendré, y yo considero que yo no soy un ratero, tendré una afectación en sentido subjetivo porque yo no me considero eso. Pero en sentido objetivo es la estimación de los demás. Todo el mundo piensa como yo soy un ratero, ay, pues piensa que ahora me robó otra cosa. Se afectó muchísimo. No se afectaría nada. Entonces se ve de dos vertientes, una individual subjetiva, lo que yo creo de mí, y otra objetiva, que es lo que el mundo piensa de mí. ¿Me hago entender? Doctor, pero es que en estos tiempos, bueno, usted mismo lo dice, aquí no se cumple ninguno de estos derechos. Y no soy de ninguna corriente política ajena a cualquier situación, pero es tan fácil para la gente señalar y sin pruebas, sobre todo a funcionarios públicos que no hacen, que no sirven, y lo escucha uno en el día a día, doctor. Entonces, que X persona que funge como alcalde no sirve para nada, que ese señor es bueno, y dicen la infinidad de cosas. Entonces, realmente la gente no entiende que, no sé si es que por ser servidor público esto se ha permitido señalar de esa manera por parte de la gente. Ustedes se vieron la audiencia de Uribe, la que pasó ahorita este viernes. Sí, profe, yo ya la vi. Ahí señalaron algo muy importante y fue cuando no se hizo el reconocimiento de víctimas del periodista, porque llegan y dicen que determinadas profesiones van a tener determinado contexto social. Yo cuando me iba a meter de abogado, mi nono lo primero que dijo es otro ladrón más en las calles. Ya hay profesiones que tienen determinada estigmatización social y sería imposible quitarlas. Es como que tú me digas en este momento, es que hay un político, o que yo dijera, es que no hay político corrupto. Perdón, es que no hay un político que no sea corrupto. Esas ya son condiciones generales que se tienen dentro del imaginario de la sociedad. Y por esas condiciones, cuando se asumen esos cargos, se está expuesto a eso. ¿Sí me hago entender, Ela? Tú te vuelves un pintor y tú no tienes ese problema, pero tú te vuelves un político y tienes que entender que esa carga social ya está. Obviamente no El se problema puede es permitir. que el ser servidor público es algo temporal, doctor. Las personas fungen como ¿qué digo? Congresistas, presidente, bueno, yo qué sé, cualquier servidor público, es temporal, pero quedan siempre marcados por el resto de vida por esa condición. Exacto. No, y ahí tendrían que iniciarse acciones. Bueno, en sentido o estimación de la opinión de los demás que tienen de nosotros, o sea, la reputación, la reputación o honra entendida como fama, o sea, la opinión de los demás que tienen de nosotros por las virtudes que tenemos o aparentamos. De otra manera, la honra se entiende como la buena fama o reputación de que goza, y me quedó mal escrito, ante los demás. Se trata de un concepto referido a la ajena valoración de los actos, a la estimación de los demás miembros de la comunidad. Entonces les explico que ese honor hay que entenderlo en un sentido estricto y un sentido subjetivo. Muchachos, regálenme 2 minutos y ya continuamos. ¿Listo? Hasta luego.
Listo, muchachos. Entonces, habiendo explicado esas dos connotaciones, el sentido subjetivo y el sentido objetivo del honor, vamos a entrarnos en el tipo penal de la injuria. El que haga a otra persona imputaciones deshonrosas, por eso le expliqué el honor, porque va ligado a las deshonrosas, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses y multa de tanto a tanto. Hacer imputaciones deshonrosas es proferir o expresar injusta y dolosamente expresiones que atenten contra el honor, la honra o el decoro de una persona. La injuria es toda la afirmación o dicho constitutivo de molestia, agravio o ultraje injusta, o ultraje manifestado injustamente con la intención de ofender, desacreditar o ridiculizar. La injuria puede ser cometida de manera culposa. Pues depende también de la personalidad de la persona, profe, yo creo. Profe, yo creería que no, que necesariamente es dolosa. ¿Quién dijo eso? Luisa. ¿Por qué, Luisa? Profe, porque la injuria se hace con toda la intención de hacerle daño a una persona. Pero hay una razón más importante que siempre la he explicado. El título de la injuria dice injuria culposa. Siempre que les explique eso desde ahí, recuerden que en cuanto a esos tipos penales les dije, solo pueden ser culposos los que digan culpa en el título del artículo. Tiene que decir injuria culposa. Lo que me dices tú, Luisa, está bien, pero el principal acá es porque no dice el título culposo. Las imputaciones versan sobre conductas no punibles, como el adulterio, el homosexualismo, el alcoholismo y todas las que afecten a las personas en su manera de comportarse y dignidad o menoscabo el respeto que se les debe tener, entendido como decoro. También caben imputaciones relacionadas con deficiencias de carácter físico, intelectual o moral que no se puedan resaltar aunque sean verdaderas. Miren, la injuria no es decir mentiras. La injuria es que ustedes cojan a un amigo y empiecen a resaltar, por ejemplo, el cojo, el mocho, el visco. Todo eso podría llegar a constituir una injuria. Pregunta, si es verdad algo que digo, aún así incurro, hay que haber escrito en injuria. ¿Sí? ¿Qué opinan? Depende, ¿De qué? depende de la situación. Porque, por ejemplo, si, un ejemplo, si un hombre fuese homosexual, pero su comportamiento es pues, de hombre, por así decirlo, no quiere que sepan que es homosexual, pero aún así la familia sabe que es homosexual y lo señalamos, llega otra persona y lo señala de homosexual. Es cierto que es homosexual, pero él en su apariencia no lo quiere, pues, que las personas lo sepan. O menos, pues también puede ser que por sentencia judicial ya esté declarado que una persona es culpable, entonces ya sería diferente, ¿no? Porque un juez ya lo estableció, ya hubo una investigación, entonces ya se puede decir que esta persona es por ejemplo, un homicida o cometió un hurto o algo así. Perfecto, pero entonces tengo una pregunta. Hasta ahí vas bien, pero entonces me dejas por fuera el siguiente caso. Y si yo quiero que todo el mundo sepa que soy homosexual, pero llega alguno de ustedes y me dice, oiga, marica, maricón, ¿eso no es injuria? Sí, para mí sí. También, entonces no va solo al ánimo de que las personas quieran que sepa o eso no. La injuria se refiere a apodos o sobrenombres, depende el apodo y el sobrenombre. Dani, no podría generalizarse. Por ejemplo, mono, no sé, si él tiene el cabello rubio, no sería algo que fuera para injuriar. Pero el visco... Algo más despectivo, doctor. El Claro, que cojo, afecten la la honra. visca, sí, exacto. Marisol. Exacto, pero
Ese de Marisol tiene un problema porque ahí ya tenemos que entrar a dilucidar el tema del sarcasmo. Cómo el sarcasmo crea injuria cuando yo a un compañero en la clase le digo, oiga, es que usted es bien inteligente, ¿no? Pero bien, bien inteligente. ¿Cómo hace la corte ahí si le estoy diciendo que es bien inteligente? Yo no le estoy ofendiendo. Entonces viene cómo contextualizamos el sarcasmo como forma de injuria. Si les digo a ustedes, clase, que ustedes son unos ladrones, ¿los estoy injuriando? Claro. ¿Con qué pruebas? Eso no es calumnia, profe. Exacto. Ah, Las claro, la gente no imputaciones es de la escándalo. injuria no pueden versar sobre conductas punibles. La esencia de la injuria está en lo que la doctrina ha denominado ánimo injuriando o el ánimo de injuriar. Para que el hecho ofensivo o deshonroso que se le imputa sea constitutivo de delito de injuria, es necesario que esté presente en quien lo ejecuta el ánimo injuriando. Entendido este ánimo en sentido amplio como la voluntad de ofender la integridad moral de otro, el dolo. ¿Ven cómo llevamos, cómo expliqué el bien jurídico, cómo expliqué la honra subjetiva, cómo expliqué la honra objetiva? Ahora estamos hablando del ánimo injuriandi y solo estamos en un artículo. ¿Ven cómo se deben hacer los análisis de artículo por artículo? El problema es que si me pongo a hacerles esto, tendrían ustedes que pasar unas 2 vidas conmigo para poder terminar los 400 artículos que tiene el código. Lo estoy haciendo con este para que ustedes vean cómo es el análisis que se debe hacer. Para determinar el ánimo injuriandi se han diseñado algunas pautas. Primero, el ánimo exige exteriorización. No me van a juzgar a mí por tener en la mente que tal persona es un idiota o tal persona es un imbécil. Entonces, tiene que estar el ánimo de que eso se exteriorice. Cuando las solas palabras, actos o gestos son injuriosos, se presume el ánimo, a menos que se demuestre lo contrario. Entonces, cuando yo le digo, por ejemplo, maricón o eso, ya se presume el ánimo injuriandi en eso. La injuria no depende tanto de las palabras en su sentido natural, sino más bien de la ocasión y de la intención con que se profieran. Esto era lo que nos decía el compañero. Las palabras dependen de la intención con que el sujeto las expresa. De ahí que una palabra halagadora puede querer significar todo lo contrario, ironía, lo mismo que los actos y gestos. Entonces, si me hace una pregunta algunos de ustedes y la pregunta es buena y yo les digo, oiga, usted sí es inteligente, aunque yo lo esté diciendo de manera sarcástica, pero si el contexto da a entender que la pregunta sí era inteligente, habría un problema para delimitarlo. Otra cosa es que ustedes, algunos de ustedes hagan alguna pregunta y todos la consideren tonta, que ya les he dicho que el que se ponga a reírse de las preguntas de los compañeros va a tener problemas. Entonces, eso, si lo hacen y todos ustedes se ríen y yo aparte le dijera, oiga usted, pero es que es bien inteligente, ¿no? Obviamente el contexto, la situación, el que se entienda que la pregunta era así, nos llevaría a esa ironía y a configurar que efectivamente, aunque la palabra es halagadora, lo que se busca es ofender. ¿Claros? Existen entonces diferentes ánimos y no todos se deben entender como malos. Por ejemplo, si Ela llega y dice tal cosa o manifiesta tal cosa y yo le digo, no, Ela, usted está mal, esto es así y esto es así. Obviamente yo le estoy diciendo a Ela que está equivocada, pero mi ánimo no es injuriarla o decirle a todos, Ela no sabe, Ela es bruta. Mi ánimo es corrigendi o corregir, cuando lo que mi palabra buscaba en ese momento o mi ánimo buscaba en ese momento era corregirla a Ela. Ánimo jocandi se realiza con el propósito de hacer un chiste, una broma sin deseo de ofender. Si el contexto es de salen de un partido de jugar, empiezan a mamar gallo, que y lo otro, si ese es el contexto, el ánimo, aunque la persona se pueda ofender, el ánimos es jocandi o con el propósito de hacer un chiste. No podría también llegar a tipificarse.
Ánimo narrandi, el de los periodistas, comunicadores o escritores. Animus consulendi, se realiza con el propósito de suministrar informes, consejos o consultas. Ánimos defendendi, perdón, el ánimo de defenderse, es decir, con el que se pretende evitar o rechazar una agresión injusta. Ánimo retorquendi, también llamado como ánimo de devolución de injurias, cuando el sujeto pasivo de la injuria le responde con otra a quien la profirió. Entonces yo les digo a usted, oiga, pero es que usted es bien inteligente, ¿no? Y entonces usted le responde, no, pero es que más inteligente usted con lo que hizo que Díaz. Entonces ahí tampoco podría llegar a tipificarse porque lo que está haciendo acá es defenderse o devolver esas injurias, retornar esas injurias. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe, sí, señor. Bueno. Injurias y calumnias indirectas. A las penas previstas en los artículos anteriores quedará sometido quien publicare, produjere o repitiere injuria o calumnias imputadas por otro o quien haga la imputación de modo impersonal o con las expresiones se dice o se asegura o otro semejante. Entonces, para el que repita también eso, pues como indirecto, no el que lo dijo primero, pues también incurrirá en penas. Este artículo consta de dos partes. La primera ha sido llamada por la doctrina como injuria y calumnias repetidas y consiste en publicar, reproducir o repetir las imputaciones deshonrosas o las conductas típicas falsas hechas por otras. De esta manera existen dos responsables penalmente. El primero, que es el que crea el ataque a la integridad moral, y el segundo, que es el que la divulga. Es obvio que ambos deben responder o actuar dolosamente. Rafaela le dice a Juliana que Pablo tiene SIDA, lo cual es falso. Juliana sabe que su amiga Mariana va a tener relaciones con Pablo y antes de eso le dice que este tiene SIDA para evitar que se acueste. ¿Opinan que ahí habría algún tipo penal? Calumnia, profe, sí, señor. Pues Calumnia, ¿por porque, qué? ¿Cuál es el tipo penal de tener SIDA? no, pero no es por eso, sino porque ella está diciendo algo que no es como ella lo está diciendo, ¿no? Y pues Sí, eso de pronto podría crear que la otra persona que lo dijo se lo diga a otra persona y la otra persona a otra persona y así sucesivamente y se convierta como si en realidad lo tuviera, ¿sí? pero eso Y en la eso lo vida real afectaría. puede pasar en la injuria y en la calumnia. La diferencia es que la calumnia yo imputo un tipo penal. Entonces, ¿creen acá que habría ese ánimo de injuriar a Pablo? Profe, pero es que en todo caso se está generando un daño contra una persona, porque el solo hecho de señalarlo como cero positivo, pues no es tanto eso, sino es el propagar la enfermedad, es tener actividades irresponsables respecto de la enfermedad. No se trata de padecer o no la enfermedad, pero me parece que sí afecta la reputación y el honor de esa persona. Pero el ánimo, yo no, o sea, un daño en su vida sexual, dice Daniel. Yo no estoy negando eso. Yo no les estoy diciendo que no hay un daño total. Y es deshonroso, sí. Yo no les estoy diciendo eso. Les estoy diciendo si el ánimo del sujeto activo es injuriarlo. Por eso les digo, es que ustedes a veces se enfrascan en una cosa y entonces me dicen ahorita, es que hay un daño. Pues yo nunca les estoy diciendo que no hay un daño total. Todos debemos estar seguros que hay un daño. El problema es el ánimo. Yo lo que le pregunto es, ¿el ánimo de Rafaela es injuriar a Pablo? Directamente no, de manera indirecta, doctor. Una vez pasó algo con un amigo y fue un chiste en la universidad.
Y nosotros nos enteramos por fuera, pues ya era mucho más pelado, yo creo que hace unos 10 años, y recién había ingresado, y empezamos a hablar. Y nosotros sabíamos que determinado chino o determinado amigo de nosotros se había acostado con una pelada. Y llega uno que era el más cansón y empieza a decir, oiga, ¿ustedes sabían qué días esta china confesó que tiene SIDA? Y empezó el amigo de nosotros, ¿en serio? ¿Cuál? Ella, la de sexta, y él sí, esa. Marica, no, y que eso infecta un poco de gente y todo eso, y nosotros por dentro muriéndonos de la risa, porque ese man estaba en un susto, en un momento se paró, ya vengo, necesito ir a hacer algo, y se iba. El problema es que el ánimo con que esa persona dijo eso no era con el ánimo de injuriar a esa pelada, sino era con el ánimo de hacer un chiste o una broma totalmente pesada, pero era ese el ánimo o la intención que él tenía. Recuerden que hay conductas que tienen elementos subjetivos especiales y acá el elemento subjetivo especial es que el sujeto activo tiene que querer dañar la honra de esa persona, no jugar un chiste, no defenderse, no entrar al decoro. Acá lo que quiere Rafaela es que Juliana no se acueste con Pablo. Ella no quiere que Pablo se vea deshonrado, se afecte su honra. Ella busca como propósito que ellos no se acuesten. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Sí. La segunda parte de la norma consagra la injuria o calumnia impersonal, encubierta o equívoca, que se busca realizar la imputación deshonrosa o de una conducta típica falsa, de manera indirecta, a través de rodeos, con disfraces, con el propósito de diluir responsabilidad del acto. El autor de manera dolosa utiliza expresiones como se dice, se asegura u otras semejantes. Ah, no, es que se está diciendo que esta persona se ha acostado con todo el mundo. Y entonces le dicen, pero ¿quién está diciendo? No, por ahí varias personas se dicen y todo eso. Entonces es encubierta, equívoca, como si él no fuera, pero es él el que utiliza a través de esas palabras como si otros lo dijeran, pero es él, es esa persona. Circunstancias especiales de graduación de la pena. Cuando alguna de las conductas previstas en el título se cometiera utilizando cualquier medio de comunicación social o otro de divulgación colectiva o en reunión pública, las penas respectivas se aumentarán de una sexta parte a la mitad. Si se cometiere por medio de escrito dirigido exclusivamente al ofendido o en su sola presencia, la pena imponible será reducida hasta la mitad. ¿Por qué, muchachos? Si yo solo se lo digo a él, ¿por qué la pena se reduce a la mitad? Porque no va a haber Quedó ahí, divulgación. doctor, porque solamente se lo dirigió a él. El problema de usted utilizar un medio, bueno, un medio escrito dirigido exclusivamente al ofendido, pues es que, no. Sí, Pues me parece que es eso, doctor, que se lo está pero manifestando entonces directamente. te hago una pregunta. ¿Cuál honra no se le ve afectada? La afectación a la honra tiene un sentido subjetivo, como le expliqué. Recuerden eso, eso es lo importante de los tipos. Que es lo que yo considero de mí y lo otro es lo que los demás consideran de mí. Si el mensaje solo es para mí, no se puede ver afectada el honor en sentido objetivo porque nadie más conocería esa información. Y sin conocer esa información, solo se verá ofendido el honor en sentido subjetivo. Por eso la pena debe ser menor. ¿Sí ven los análisis que son lógicos? ¿Sí vamos claros hasta ahí? Espere, se me perdió. ¿Nosotros dónde íbamos? Espere, creo que me salté una diapositiva, ¿cierto? Sí. Sí, miren, sí, me salté calumnia. A ver,
Entonces, listo, terminamos hasta ahí. Ahora viene calumnia. La calumnia es el que impute falsamente a otro una conducta típica. Tienen que imputarle un delito. Usted hurtó, usted asesinó, usted tal cosa, pero con tipos penales. A ver, la Ahora sí calumnia entiendo, es... profe. Señor, Ahora sí entiendo lo que me decía ahorita. exacto. La calumnia va completamente ligada a decirle que usted es un delincuente. ¿Quieren un delincuente? Es quienes cometen conductas típicas del Código Penal. Que le diga a usted, ¿usted es una prostituta? Pues eso no, pues la prostitución no está tipificada en el Código. Entonces eso será injuria. Ahora bien, la calumnia y la imputación falsa y dolosa de una conducta típica, de un delito o contravención, realizada a una persona natural. ¿Por qué no una jurídica? Bueno, las personas jurídicas no pueden cometer delitos. Por lógica, ¿cómo vamos a decir acá que entonces le van a lanzar una calumnia a una persona jurídica? Ah, es que Coca-Cola mató a tal persona. No, los directivos lo habrán matado, pero Coca-Cola no puede matar a nadie. De pronto la Coca-Cola tomándosela todos los días, sí, pero eso sería otro tema de cuento, no el que estamos echando acá. Entonces, realizada una persona, y no puede ser jurídica porque no cometen delitos, bien sea que su investigación se inicie de oficio mediante querella. Las imputaciones falsas de conductas típicas son constitutivas de deshonra. En la calumnia, la conducta típica que se imputa debe ser concreta, determinada y específica. No se comete calumnia sino injuria cuando se señala a alguien como ladrón, falsario o terrorista. Ustedes tienen que señalarlo con usted le quitó a tal persona tal cosa, tipificarlo en la conducta que está. Para que exista calumnia debe imputarse de manera clara y precisa. Pero, profe, el ladrón no está dentro del Código Penal. No, está el tipo penal de hurto. Entonces, usted hurtó. Los ladrones no están dentro del Código Penal. Imputarse de manera clara y precisa y obviamente falsa. La realización de una conducta típica de un hurto, de una falsedad determinado documento o la realización de este o aquel acto terrorista. Si una persona comete homicidio y lo condena a la justicia penal por homicidio y sale de la cárcel y yo le digo asesino, o alguien lo condena por violar a una menor y sale yo le digo violador, yo incurro en calumnia. ¿No, Cristian? Depende del momento, pues no sé si depende del momento, pero realmente si ya fue, ya pagó la pena por eso, todavía se le podría señalar de violador, digo yo, por ejemplo, poniendo el ejemplo. La imputación debe ser falsa y el problema es que no sería falsa. Ah, que yo no soy un violador, obvio sí, usted lo condenaron tal fecha y tal fecha violó. Otra cosa es que usted le diga que violó a otra niña de la que no está siendo condenado, ¿no? Claro, Eso es diferente. Sí, claro, profe, es que el que mató, pues mató, así ya haya pagado. Lo mismo el violador, así ya Ojo, haya pagado. hay Lo que un pasa es problema. que queda una estigmatización social. Claro, y eso siempre va a pasar. Y el problema es que él mismo se la buscó. Ahora, viene una cosa acá muy importante. Si yo mato en legítima defensa y se establece por sentencia que Miguel mató a tal persona en legítima defensa, ustedes no me pueden decir asesino, porque eso es una excluyente de responsabilidad y yo no tuve responsabilidad sobre eso. Sería imputación deshonrosa donde me digan asesino. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Injuria y calumnias indirectas. Ah, esta ya lo vimos. Ya, esta ya. Circunstancias especiales de graduación. Acá era donde íbamos. Consagra esta disposición penal una circunstancia especial de agravación y otra atenuación. La existencia del agravante se justifica por la mayor posibilidad de daño. Entonces, se agrava cuando hay muchas personas y se disminuye la pena, pues cuando solo se le dice a la persona porque no hay vulneración de el honor en sentido objetivo, como les explicaba. ¿Claros? Eximente de responsabilidad. Esto no debería existir.
No será responsable de las conductas descritas en los artículos anteriores quien probare la veracidad de las imputaciones. Sin embargo, en ningún caso se admitirá prueba sobre la imputación de las conductas que se refieren a la vida sexual, conyugal, marital o familiar o al sujeto pasivo de un delito de la conducta contra la libertad y las formaciones sexuales. O sea, usted puede defenderse y decir, es que usted es un mongólico o un bobo o lo que quiera ponerle, y si le prueba eso, pues usted no incurriría en injuria. Pero usted a una mujer, así usted sepa que es prostituta y vaya y le pague y se acueste con ella, usted no puede decir que ella es prostituta. Porque el artículo le prohíbe que hayan pruebas sobre eso y no lo va a dejar. ¿Me hago entender? Imagínense ustedes la desfachatez de que un man todavía va y le dice a una mujer, usted es una prostituta, y la ofende delante de varias personas y luego ya lo demanda, él se va a juicio y va y le prueba las fotos donde se acostó, el valor que ella tiene en al lado y le toma fotos en el burdel donde está. O sea, como que la destruiría más, ¿no? Entonces no se podría permitir eso. Consagra este artículo penal la llamada excepción veritatis o excepción de verdad, que permite quedar exento de responsabilidad penal si se llegare a probar la veracidad de las imputaciones, salvo algunas excepciones señaladas expresamente, que es la 2. Para salvaguardar el derecho fundamental a la intimidad y la consagración de la familia como núcleo esencial de la sociedad, se ha establecido como límite la eximente de responsabilidad al probar la veracidad de imputaciones relacionadas con la vida sexual, conyugal, marital o familiar, o aquellas que tengan que ver o hayan sido objeto de un delito contra la libertad y formaciones sexuales. Por ejemplo, si alguien afirma que otro es homosexual, obviamente con el ánimo de lesionar su integridad moral, realiza el delito de injuria y no puede alegar eximente de responsabilidad a pesar de que demuestre que esa persona efectivamente lo es. No, no, Sebastián, el indubio pro reo es que toda duda se resuelve a favor del reo. Acá no hay duda, ¿sí? Acá le dicen es como un contrario. Indubio en contra del reo, ni siquiera sería a favor, sería en contra. Porque le dicen, acá no hay duda, usted habló sobre eso y ni siquiera lo vamos a dejar probar. No le vamos a dejar probar si él era homosexual o no. Usted no puede probar eso. Y no se lo vamos a permitir. Sería casi que al revés. ¿Sí me va a entender, Sebastián? Entonces, como una forma un poco más fácil, el indubio pro reo sería en caso de que yo le diga a alguien bobo o tonto y dentro del proceso se creara una duda, oiga, el juez diga, ¿será que sí es bobo o tonto? Como tengo la duda, indubio pro reo. La duda a favor del reo. Como el juez tiene duda, tiene que fallar a favor del reo. Acá no, porque acá el juez, aunque el reo le pruebe que efectivamente la persona es homosexual, no va a valorar nada ni va a permitir que se haga eso en juicio. Y de una vez, con solo la prueba de que él sí hizo esa manifestación, lo va a condenar. Retractación. Ah, no, era este artículo el que no sirve para nada. No habrá lugar a responsabilidad si el autor o partícipe de cualquiera de las conductas previstas en este título se retracte voluntaria antes de proferir sentencia de primera única instancia, siempre que la publicación de retractación se haga a costa de responsable, se cumpla en el mismo medio y con las mismas características en que se difundió la imputación o se señale el funcionario judicial. Esto es una estupidez. Vaya usted, salga por medios de comunicación y le digan que usted es un violador. Así lo retraten 500 veces, usted no deja de ser un violador para este país. O alguien dígame si entonces las personas van a dejar de creer en eso. No se podrá iniciar la acción penal si la retractación o rectificación se hace pública antes de que el ofendido formule la respectiva denuncia. El tiempo es hasta antes de proferirse la sentencia de primera única instancia. Debe hacerse de manera voluntaria. En caso de que la retractación sea onerosa, debe hacerlo a cargo el sujeto activo de la calumnia o la injuria y finalmente ha de hacerse a través del mismo medio en las mismas características en las que hizo. Puede alguien que hace
¿Puede alguien que hace una imputación deshonrosa en una fiesta retractarse por un medio de comunicación como la televisión? Pues, profe, el tipo penal dice que se cumple en el mismo medio. Pero la imputación se hizo en una fiesta y el medio que él quiere utilizar ahorita es la televisión. O sea que tienen que volver a hacer la fiesta. Sí, ¿qué problema tan grande hay para mirar eso? O sea, porque si es en una fiesta, ¿usted cómo se retrata con los mismos de la... Va a tocar mandarle una invitación de nuevo a la casa y que vuelve a ver la fiesta, no, no sé cómo harán ahí, pero eso sería técnicamente imposible. Injuria por vías de hecho, buenísimo. En la pena prevista del artículo 20 incurrirá que por vías de hecho grave otra persona. Son vías de hecho, como lo afirma Antonio Vicente Arenas, un salivazo, una bofetada, lo que le pegó el alcalde de Bucaramanga a este señor, no me acuerdo cómo se llamaba. Eso es una injuria por vía de hecho, no lesiones. Un John Claro, puntapié. Señora. John Claro. Ah, Era un concejal en su momento. sí. Un puntapié sin consecuencias lesivas para el cuerpo o la salud, pues de quedar secuelas habría concurso de injuria con lesiones, como habrían también injuria y daño en bien ajeno cuando la injuria consistiera en marchar o destruir a otra persona. Por ejemplo, tirarle vino. Acá es algo muy importante porque, por ejemplo, yo voy por la calle y le pego a una mujer una nalgada, eso podría entenderse como una injuria por vía de hecho y no un acoso sexual. Si el contexto y la forma en las que se dio eso nos llevan a entender que la nalgada no tenía un contenido sexual, sino injuriarla, ¿sí? Eso tendría problema. Pensemos, por ejemplo, en una discusión laboral y está el jefe con ella discutiendo y todo eso, y ella a la vuelta y le pega una nalgada así. Pues no había como un contexto sexual o algo que nos pudiera llegar a establecer que era un acoso. Más se podría ir por una injuria por vía de hecho. ¿Me hago entender? ¿Sí? Sí, señor. Yo lo entiendo. Pero si yo injurio a alguien tirándole vino en la cara y ese vino le mancha la ropa, pues obviamente injuria con daño en bien ajeno, ¿no? Y si la cachetada que le metió el alcalde este man le da incapacidad médico legal, pues injuria con lesiones personales. Injuria o calumnias recíprocas. Si las imputaciones o agravios a que refieren los artículos anteriores fueran recíprocas, se podrán declarar exentos de responsabilidad los injuriantes o calumniantes. Lo que decía Animus defendiendi, que era defenderse, ahí quedarían los dos cancelados. Imputaciones de litigante. Las injurias expresadas por los litigantes, apoderados o defensores en los escritos, discursos o informes producidos ante tribunales y no dados por sus autores a la publicidad quedarán sujetas únicamente a las correcciones disciplinarias. Entonces nosotros podemos injuriar y solo caeremos disciplinariamente. Bueno, muchachos, terminamos con esos hasta ahora. Estamos avanzando bien, estamos mirando así artículo por artículo. Terminamos injuria y calumnia, delitos sexuales, hoy vimos los dos, y continuamos la próxima clase con delitos contra la familia. ¿Alguna pregunta? Entonces, esta semana los estaré llamando para que me regalen por ahí 10 o 15 minutos para cuadrar el tema de las notas, si de pronto hay algún problema o si yo tengo que hacerles comentarios sobre los trabajos, los estaré llamando vía WhatsApp. ¿Listo? Sí, señor. Listo, doctor. Listo, profe, señor. Bueno, Listo, muchachos, profe, que estén muy gracias. bien. Feliz fin de semana. Hasta luego. Igualmente. Igualmente, hasta luego. Chao, profe, que se Chao.